¿Qué tal, estimados estudiantes? Qué gusto saludarles a través de esta nueva herramienta para poder compartir con ustedes un tema interesante que es de interés en beneficio de su aprendizaje en distintas materias. Así que voy a tratar de hacerlo de la manera general porque nos va a servir tanto para el curso de locución como para el curso de periodismo radiofónico. Voy a tratar de ser un tanto específico en algunos temas o en algunas partes de este tema para que cada uno de los estudiantes que pueda ver y escuchar este material pues pueda interpretarlo según su conveniencia y según la tarea que le toque que realizar. Entonces, iniciamos este tutorial hablando sobre el tema del guión para radio. ¿Y por dónde tenemos que empezar? ¿Por dónde iniciamos cuando pensamos en elaborar un guión para radio? Pues lo primero que tenemos que hacer es planificar y elegir un tema. En el ámbito de la radio no podemos pensar si no tenemos una previa investigación. Luego viene la elaboración del guión para luego interpretarlo y desarrollarlo en una emisión de radio. Entonces empezamos a planificar y elegir los temas. ¿Y qué implica la planificación? Implica pues pensar, generar ideas que nos van a llevar a sintetizar un tema o un problema. ¿Qué quiero decir? Que por ejemplo estoy pensando en la basura, pero en la basura ¿en dónde? Puede ser en el municipio donde vivo, puede ser en el barrio donde vivo, sintetizando el tema lo más específicamente para no tener un tema macro, ¿verdad? Para no tener un tema demasiado extenso donde tenga algún tipo de problema para desarrollar no solo la investigación, sino también mi guión de radio. Luego de que yo ya tengo claras mis ideas y el tema y sintetizo el tema para elaborar un guión, entonces voy en búsqueda de la información. ¿Qué se conoce del tema? ¿Qué información hay? ¿Qué bibliografía en este caso, porque tengo que hacer una investigación previa, existe? ¿Qué fuentes tengo? ¿Quiénes me pueden dar información? Esas son las fuentes. Las fuentes son quienes me pueden dar información en el caso de un tema como el de la basura, pues tendría que ir a la empresa donde hacen la recolección de basura, o en todo caso la municipalidad, que en muchas ocasiones en muchos municipios está a cargo de la recolección de esta. En fin, ya voy buscando quienes conocen del tema, quienes me pueden dar información, dónde puedo encontrar de manera bibliográfica este tema que va de lo general a lo específico, ¿verdad? Y entonces ya tengo la idea, ya tengo mis fuentes, entonces empiezo a hacer una primera redacción de un texto para jerarquizar las ideas más importantes. ¿Qué significa jerarquizar? Pues significa colocar las ideas más importantes de lo más general a lo más específico con orden y coherencia para que tenga esa validez cuando pensamos en interpretar un guión en radio. ¿Y qué forma tiene? El guión posee dos características o dos formas. Tiene una estructura interna y una estructura externa. ¿Cómo se compone la estructura interna? La componen los objetivos del programa y a quién va dirigido. Cuando yo planteo hacer un programa con una investigación, me planteo un objetivo general y tres específicos para entender que tengo que lograr algo, quiero lograr algo, qué es lo que yo pretendo con desarrollar ese programa y esa investigación,
y a quién va dirigido, a qué público yo le quiero enviar el mensaje de esa investigación y de esa emisión del programa para desarrollar estas ideas claras que yo tengo en mi cabeza para hacer el guión. Y la estructura externa la compone la información jerarquizada que ya dije, de lo más general a lo más específico, con ideas claras y coherentes, y luego pienso en qué tipo de lenguaje voy a utilizar, en qué tono y estilo lo voy a decir, porque yo ya especifiqué a quién va dirigido. Puede ser a jóvenes, puede ser a joven adulto o puede ser a adulto mayor, en fin, tenemos diferentes públicos o un público en general. Entonces, ¿qué tipo de lenguaje voy a utilizar, verdad? Eso es importante poder determinarlo cuando voy a buscar la forma de qué tipo de guión voy a desarrollar. Para poder hacerlo existen algunos principios básicos, 4 en específico, que tienen que ver con la que en radio no se improvisa. Yo voy a llegar a la radio y no voy a llegar a improvisar porque no es posible. ¿Por qué? Porque tengo que tener un texto previamente escrito. Eso no me va a permitir una improvisación. Y el otro principio es que debo de tener un estricto control del tiempo. Quienes van a desarrollar los diferentes trabajos en los diferentes grupos tendrán un límite de tiempo que deberán respetar para la elaboración de su guión. Y entonces ya vamos a ver cómo es que se estructura, cómo hay o cómo existe una estructura básica para poder medir el tiempo y tener claro cuánto tiempo necesito para desarrollar e interpretar mi guión. Y por último, la desenvoltura en forma ordenada y lógica que me la da el texto. El texto que vamos a escribir para el guión me va a permitir tener ese lenguaje coloquial muy variado que voy a desarrollar con la investigación y los datos que yo obtuve de mi investigación, y los voy a transmitir en una forma ordenada, lógica y coherente, ¿verdad? Entonces, tomar en cuenta esos 4 principios cuando elaboro mi guión. Y entonces entendemos como el guión, una estructura codificada por escrito, ya la marcamos en los principios, es un libreto radiofónico. Estructura codificada por escrito. O sea, que todo lo que vamos a decir tiene que estar escrita, plasmada en ese libreto radiofónico llamado guión. Y dentro del esquema detallado de la emisión hay varios elementos que son importantísimos. Sin esos elementos no tendría razón de ser hacer un guión. Por ejemplo, el texto hablado. Por ejemplo, la música que se va a incluir. Además, los efectos sonoros, que son los elementos que le dan la vida, el ser de un guión, ¿verdad? Porque no podemos pensar que solamente vamos a hablar sin incluir música o solamente vamos a hablar sin escuchar algún efecto sonoro, apelando a que, como hemos hablado ya, que la radio es las emisiones en radio van enfocadas en la parte de las emociones, y entonces a eso se debe que cuando hacemos algo pregrabado, tenemos o algo grabado o algo en una emisión en vivo, lo que tiene que tener significados muy especiales es la música que se va a incluir y los efectos sonoros, sin menospreciar lo que vamos a hablar. Entonces son elementos que hay que tomar en cuenta y que hay que detallar en la emisión de un programa o de una grabación o de una pregrabación que vamos a hacer. Cada guión tiene una ficha de identificación y ya lo vamos a ver más adelante cuando les presente el esquema clásico de un guión. ¿Y qué lleva la ficha de identificación? Pues esta ficha de identificación va en la esquina superior izquierda de la primera hoja de lo que va a ser mi guión de radio.
Ahí tiene que ir el nombre de la radio, el nombre del programa, el nombre del productor o de quien escribió el guión, el tiempo de duración, la fecha de emisión, en este caso la fecha en que el grupo o la persona va a presentar su trabajo, y el locutor o los locutores que intervienen en la emisión del programa o del radio reportaje o de la investigación X, Y, Z, tal y cual sea la categoría que lleve pues el guión, ¿verdad? Entonces, importante, extremo superior derecho de la primera hoja del guión, nombre de la radio, nombre del programa, nombre del productor, tiempo de duración, fecha de emisión, locutor o locutores que intervienen. Y aquí una esquema básico, creo que es el más básico que hay en relación a la realización de un guión. Si ven, entonces está la identificación en las primeras 3 líneas de la radio, y luego está la ficha de identificación, programa, nombre del programa, la duración, la referencia, que esa no está en lo que les acabo de mencionar, pero sí está el tema. Ahí tiene variedad de formas de elaboración de la ficha técnica o la ficha de identificación del programa. Es nada más como un ejemplo, pero los datos que sí les di anteriormente, esos son básicamente los que requerimos nosotros a la hora de leer un guión presentado en físico, ¿verdad? Y luego está, me quedaría con las 3 columnas donde dice personajes, observaciones y tiempo. Personajes o roles sería el control, quién es la parte técnica, quién hace, y luego están los nombres de quienes intervienen. En este caso sería locutor 1, Andrea Morales, como dice ahí, locutor 2, Diana Paz Cagaza, y locutor 3, Marlon González. Y así podrían ser los roles de locutores, cuántos locutores sean, o simplemente sería una persona, indistintamente quien lo realice, pues así irán renombrados los roles o personajes, ¿verdad? El control es la persona que ve la parte técnica, y luego en la columna de observaciones, ahí pues está la redacción de lo que vamos a decir y las órdenes de qué es lo que se va a colocar dentro, si en el caso que fuera un programa en vivo, ¿verdad? Control de audio, dice entra cabezote, que podría ser entra un fondo de identificación del programa Tejidos Urbanos. Control de audio, dice entra track número 1, CD 1, canción El Abuelo, sube, sostiene 40 segundos y sale en fade out, o sea que hay una baja de volumen y ya pues entran el Andrés, por ejemplo, y ya dice buenas noches, amable audiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces en la columna 3 de lo más importante, donde dice tiempo, pues ahí hay un aproximado de segundos que tardan en cada una de los parlamentos que están escritos, para medirlos estrictamente, como habíamos dicho anteriormente, que el tiempo es importante para determinar cuánto tiempo me voy a llevar al final de cada emisión. En este caso, pues podrían ser 20 o 30 minutos en el caso de un programa específico, o de un radio reportaje. De un radio reportaje serían 7 a 10 minutos. Así que un esquema clásico, básico, que lo que se requiere es orden para poder desarrollarlo. ¿Qué técnicas debo de usar para ganarse la atención del público y tener éxito en la realización de un guión? Seleccionar un tema de actualidad. Es importante que cuando escogemos un tema sea actual, que tenga las características para poder
ganarse la atención, porque lo que vamos a hacer es captar al público desde el comienzo del programa. Ese es de las técnicas fundamentales que tenemos para la realización de un guión. Seleccionar un tema de actualidad y captar al público desde el comienzo. Y luego, una única que tal vez no es tan aplicable en el caso de lo que hacemos en materia pedagógica en curso, es que se utiliza la publicidad para anunciar un programa. Esto es más que todo cuando ya está institucionalizado un programa en radio y que va a tener varias emisiones, qué sé yo, en la semana o en el mes o en el día, ¿verdad? Entonces hay que anunciarlo para que la gente esté pendiente de lo que va a suceder. Hay algunos elementos que no hay que olvidar cuando se escribe un guión, como por ejemplo la utilización de la entrevista, que son entrevistas pregrabadas con personas conocedoras y también con personas de diferentes estratos sociales. Esto quiere decir que yo puedo utilizar la entrevista como una herramienta para fortalecer lo que yo quiero transmitir. En este caso, si es una investigación, necesito por lo menos 3 o 4 fuentes que me den diferentes puntos de vista acerca del tema que yo estoy abordando. En el caso de un programa en vivo, pues igual pueden ser 3 o 4 fuentes que me den información sobre la investigación que yo estoy realizando para que también me pueda dar, fortalecer, mejor dicho, el tema que estoy investigando o el tema que investigué para la presentación en mi guión y en mi programa. Además, dentro de los elementos que no hay que olvidar es la simplificación al máximo de estadísticas. Hay que ser muy claros cuando presento estadísticas. A veces queremos decir 60.3%, o es 60 punto, o es 60%, o es 61%, pero hay que ser muy enfático en las cantidades. Fechas o demasiados nombres, también hay que tener mucho cuidado con el uso de estos elementos cuando escribimos el guión. El uso de anécdotas y un poco de humor, pues es una característica que va enfocada más que todo en programas en vivo, para romper el hielo un poquito. En este caso de programas pregrabados y de investigación no es muy recomendable, porque lo que estamos tratando de hacer entonces es de desviar la atención de lo que realmente queremos que suene o que se escuche o que nos pongan atención. Entonces tal vez en el caso de lo que vamos a hacer indistintamente en cualquiera de los cursos, este elemento del uso de anécdotas y un poco de humor no va. Sí, definitivamente lo descartamos en esta ocasión. Y entonces decimos que para poder abordar un guión tenemos dos tipos. Hay dos tipos de tratamiento del guión. El primero es el cronológico, que se utiliza para temas históricos, culturales y educativos. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una investigación sobre algún monumento que es histórico en el lugar donde yo radico y que de alguna manera se ha quedado olvidado, lo han maltratado, la gente no lo cuida, entonces yo debo de usar el método cronológico para hacer una investigación histórica, o sea, desde dónde, qué importancia tiene históricamente este monumento, hasta llegar a aterrizar en el problema que está sucediendo. Aquí voy a hacer una investigación cronológica porque voy a abordar desde la historia, desde cómo se crea, cómo se funda, cuál ha sido la evolución y cómo la gente lo ha olvidado y qué es lo que está sucediendo, cuál es el problema que está pasando con este monumento, con este tema histórico o cultural y educativo que yo puedo abordar. Podría ser una idea clara. Luego está el lógico, que se utiliza para persuadir o convencer al público acerca de algún determinado tema o concepto. En aquí ya tratamos algunas problemáticas sociales, donde tratamos de persuadir y convencer a nuestra audiencia, como por ejemplo el tema de la basura, el tema de la desnutrición, el tema de la violencia familiar, el tema de las drogas, el tema de la sexualidad, donde lo que tratamos de hacer es planteamos una
una problemática, buscando algún tipo de soluciones, pero que lo que más necesitamos hacer es una concientización, tratar de convencer y persuadir al público que nos escuche. Entonces ahí estamos haciendo uso de este tipo de guión lógico, donde lo que tratamos de hacer es persuadir y convencer a nuestra audiencia, ¿verdad? Depende de qué público sea. Y luego, algunas recomendaciones para escribir el guión. Por ejemplo, presentarse escrito a doble espacio, hojas tamaño carta. ¿Qué significa a doble espacio? Que me permite a mí como lector, como intérprete del guión, tener muy claro los espacios que tiene en las letras, ¿verdad? Para no equivocarme. A veces tendemos a leer rápido y cuando queremos pasar al siguiente renglón caemos al mismo, la vista nos engaña y podemos caer en algún error. Entonces, por eso a doble espacio, esto nos permite, la vista nos permite y el cerebro nos permite pues retomar la lectura correctamente y no tener ningún inconveniente a la hora de leerlo, ¿verdad? No se debe escribir abreviaturas para evitar confusiones del locutor. Si es abreviatura, solo que sea una convención que todo el mundo ya sabe qué es, podría ser, pero de lo contrario, es mejor escribir los nombres completos de esas abreviaturas. Si decimos CC, puede ser que alguien que escuche no entiende que es CC. Yo sé que es Corte de Constitucionalidad. En todo caso, la ONU, que son abreviaturas y una convención a nivel mundial, pero sin embargo puede hacer que alguien no entienda que es ONU. Entonces es importante mejor escribir la Organización de las Naciones Unidas. Entre algunos ejemplos que riñen con esta recomendación, que no se debe escribir abreviaturas para evitar confusiones, inclusive hasta para el mismo locutor, ¿verdad? Las hojas deberán de ser en un material grueso para evitar los ruidos en la grabación. Regularmente esto pues también hay que tomarlo en cuenta, sin embargo pues tal vez no cae en lo que nosotros vamos a hacer o para lo que lo vamos a usar, pero siempre es necesario saber también que las hojas deben de ser de un material grueso para evitar ruidos a la hora de grabación, porque en algunos casos pues los productores son tan estrictos que no deben de escucharse ni un solo ruido cuando se está grabando, ¿verdad? Además se recomienda no dejar palabras a medias al terminar el margen. De no caber la palabra completa, se cambia el siguiente renglón, ¿verdad? No puedo yo decir que estoy escribiendo y cuando me toca escribir, por ejemplo, la palabra constitución y ya no me cabe en la línea constitu y voy a dejar ción para el siguiente renglón. No, definitivamente puedo dejar la palabra para trasladarla al siguiente renglón para que no tenga ningún problema a la hora de leerlo, porque me puede hacer que cuando esté leyendo tenga que decir constitución y eso en radio es un gravísimo error y una falta de respeto al público, ¿verdad? Entonces es mejor trasladar la palabra, si no me cabe, al siguiente renglón para que cuando me toque que leerla tenga que leer completita. Y las especificaciones de audio deben escribirse en mayúsculas o entre paréntesis. Ya lo vieron ustedes cuando les mostraba el esquema del guión, que donde decía control, todo lo que especificaba ahí estaba con mayúsculas y con negritas. Esto le permite a la persona que es el productor, que usa el rol del control, pues a tener claro qué es lo que tiene que colocar para acompañar la lectura del guión a los locutores, ¿verdad? En este caso, pues algunos también funcionan como productores dentro de los mismos roles, ¿verdad? Pero para distinguir un rol de control y un rol de locutor, estas son funciones básicas porque muchos de los elementos que se transmiten en un guión funcionan dentro del control, que son quizás uno de los momentos más claves cuando elaboramos un guión y le damos ese elemento sonoro importante para que pues pueda tener ese impacto que necesitamos.
Y cantidades, porcentajes y fechas deben escribirse en letras y no con números. Creo que esto es básico también, porque a veces queremos dar a conocer cifras que puedan impactar al auditorio, pero cuando las vemos en números, nuestro cerebro, y si son millones o miles de millones, a veces nuestro cerebro no está en la capacidad de entenderlo así rápidamente, de codificar esa información, y tendemos a equivocarnos. Entonces, mejor en letras, que ahí no hay pierde, no nos estaremos equivocando, y pues tendremos más claro qué tipo de porcentajes y qué cantidades pueden ser. Fechas también deben escribirse en letras y no con números. Algunas recomendaciones importantes para este trabajo que ustedes van a desarrollar en las próximas semanas. Y termino con esta palabra: el ascensor hacia el éxito no está disponible. Tienes que usar las escaleras una a una. Así que tómelo muy en cuenta y por favor haga el mejor esfuerzo en cada una de las tareas que le serán designadas durante las próximas semanas, porque pues es importante, a pesar de que no tendremos clases presenciales, esto es importante poder tomarlo en cuenta y poder dedicarse a hacer lo mejor posible sus tareas. Así es que muchas gracias y hasta la próxima.